Buenas noches. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola Dali. Buenas, Hola Vero, ¿cómo estás? bien, bien. Ahí está Michi. Bueno, están llegando, esperamos unos minutos. Hola. Estoy viendo cómo tapar esta camarita, me estoy haciendo un lío. Bueno, Vero, cuando quieras, empezamos, no sé. Bueno, Eh, Esta espera es siempre difícil porque es en silencio, sin imagen. Bueno, sí, sí, es viendo en raro. el chat, Se ve los que se van sumando, pero es raro. sí. Y es como que los cuerpos pasan a ser nombrecitos que ni siquiera a veces son los nombres reales, ¿no? Que van pasando por ahí. Bueno, arranquemos. Bueno, dale. Eh, Bueno, lo que me habías propuesto para hoy era que conversáramos en torno a la próxima salida de Arriba que la vida sigue, Esquirlas del miedo, novena entrega. Y para hablar en torno a eso, yo lo que fui pensando después de leerlas es eh, como que me hice como una especie de viajecito entre la escritura actual y viejas escrituras. Y a mí siempre tengo presente, si bien el libro lo perdí, lo presté y no sé quién lo tiene, eh, aquella presentación de Pensar lo grupal, muy amorosa, que escribe Tato Pavlovsky, y ahí él pone que encuentra una nueva línea reflexiva sobre la compleja problemática de lo grupal que el autor inaugura como preocupación de esta nueva generación. Y hay una cita de lo que escribís ahí que dice: lo grupal necesita fundar su propia crítica, de lo contrario las experiencias grupales corren un riesgo, no pasar de las gesticulaciones artesanales a un trabajo de producción reflexionada. La escritura sobre lo grupal no interesa si reincide como un mito cierto e idéntico a sí mismo, pero importa si rescata las prácticas grupales a partir de la interrogación de sus actos. Ahí Tato decía que era interesante cómo el autor pensaba lo grupal desde el campo de la clínica, y es precisamente, dice, a través de esa intricada textura de coro de voces, desde donde, y solo desde allí, conceptualiza la práctica de la producción grupal. Después, en otra parte, en esa presentación, decía que Luis Wrydleski, se pronuncia, nunca me sale el nombre, Sí, sí, sí. eh, que Luis Wrydleski le decía a Tato: ese morocho que ves ahí tiene 25 años, es un tipo que sabe de todo, sumamente estudioso y riguroso. Conoce filosofía, literatura, psicoanálisis, pero además del rigor en sus intervenciones, tiene la enorme ventaja de que se divierte en los grupos, no es solemne y es creativo. Y varias veces Tato ahí repite la cuestión del rigor y del humor.
Y decía también que en sus conceptualizaciones se filtran entre los intersticios de un bello lenguaje poético y la extraña condición de construir teoría haciendo literatura. Que me parecía, pensaba, ¿no?, desde aquella presentación a los vivos sin imagen de Instagram. Y me acordaba el año pasado cuando hicimos la presentación en Trilce de el libro Clínicas Insurgentes, la tesis de Ross y Populismo Rosa, que me tocó presentar y que buscaba la manera de no nombrarte. Entonces escribí en ese momento MP como contraseña, algoritmo, que sopla y no se amontona, que evita vedetismos y nombres propios para aparecer y fundirse, y ahora pensaba esto de fundirse en el trabajo de la escritura. Y pensaba cómo la escritura logra textos que pone a trabajar ideas que muchas veces se te activan al leerlas, como si se encarnaran al leerlas, como pasa con ese texto de Deliberar la psicosis, el libro ese del 2004, el que se llama De la acogida al que delira, que leer el texto es alojar la interrupción de la que narra ese texto, ¿no? Y pensaba que era una escritura que nunca queda, o que casi nunca queda desgajada del accionar clínico. Y ahí en ese libro hay un capítulo que es Fábulas de una clínica de las instituciones, entonces pensaba de fábulas de una clínica de las instituciones hacia los fabulados, Sujeto Fabulado 1 y 2 del 2014, 10 años después, ¿no? Y pensaba cómo insistían los abrazos entre técnica y literatura, entre Se está entrecortando para mí. Sí, se escuchaban unas sirenas recién. Sí, sí. Ahí está mejor. Ahí pasaron las sirenas. Justo con los abrazos entre clínica, literatura, arte y clínica. Y veía, bueno, que esto en Inconformidad ya queda como delatado en el título, porque es Inconformidad, que es de 2011, Arte, Política y Psicoanálisis. Y veía también cómo estaba la escritura fragmentaria ya en una subjetividad que se inventa en el 94, y como insiste en las esquirlas del miedo, donde vos al principio de las esquirlas pones, en este último también, fragmentos no terminan ni concluyen, sugieren un sinfín, entre fragmentos y fragmentos se dan saltos en el aire, inseguros puntos de apoyo flotan sobre un abismo, cada fragmento se ofrece como un comienzo, esquirlas acumulan comienzos sin desenlaces. Y encontraba también como en Clínica del Crack Up, que es del 2001, hay textos inquietantes como un analizante que dice leer en Nietzsche, u otro que yo lo llamo el de Guattari, El pesar de un largo invierno, donde te preguntás con Guattari cómo liberar a la locura de la enfermedad mental, cómo restituir la potencia del sinsentido a resguardo del dolor. Y lo que fue pasando a través también del maravilloso libro de Alejandra Pizarnik, Maestra del Psicoanálisis, del 2008, a la demasiada vida, tanto en Normalidades, Locuras de Macías, como en Sensibilidades en tiempos del capital, que en Kafka y Alejandra están como guardianes desde los primeros epígrafes. Y en estas esquirlas volvés las de Macías, en una parte que dice la palabra de Macías sirve para denunciar que sensibilidades internadas en los manicomios, diagnosticadas como psicóticas, sufren sancionadas por jueces, medicinas, psiquiatras, psicologías, policías, familias, escuelas, barrios, por estar, sentir y moverse de otros modos en la vida. Entonces pensaba cómo en estas esquirlas vuelven preocupaciones y se podría pensar en
quizás en términos de urgencias, en torno a estas ideas, ¿no? A la relación con lo inútil, el sinsentido, la relación con el saber, el darse a las clases, y yo lo pensé en llamarlo otro eje como la relación con lo que resiste. La relación con... Eso que resiste, lo que resiste. Que en Esquirlas lo encontré en varios lados, en la última, ¿no? Y especialmente hacia el final, que en una parte que ahí no sé si después querés comentarlo, vos ubicás, no se puede tomar el pulso de lo común, late en innumerables tambores. Esa música se escucha en cada percusión que intenta seguir respirando. Y en otra parte decís, la muerte no concita amor ni belleza, tampoco odio ni horror. El problema no reside en la muerte, sino en la crueldad que habla todas las lenguas. El problema reside en un común vivir sin hospitalidad, sin cuidados, sin abrigo, a la irse de la tal vez a irse de la Ahí no escuché bien porque volvió a pasar otra sirena. ¿Desde qué parte no escuchaste? La última partecita se entrecortó. Y pero irse de la supongo que se me corta más a mí, se me entrecorta más a mí y pienso que te están escuchando bien. Y veamos los comentarios, pues la verdad que no levanté la cabeza. Acá Candela dice que no se escuchó, pero no sé qué parte. Pero bueno, está hacia al final del texto. En el texto vos empezás a plantear un poco esto como de correrse del lugar de la humanidad, de cómo hacer para incluso nombrar de otra manera. Y ahí pones irse de la crueldad, tal vez equivale a irse de la humanidad. Que yo estas cosas las veo como una insistencia en cierta resistencia. No sé desde dónde te sale, porque yo pensaba en eso también. Si en todos estos años de escritura, desde dónde y cómo fue que fuiste pensando esto que para mí se nombra como lo que resiste, ¿no? Esto de resistirse al nombre de humanidad y pensar desde otro lugar, resistirse a nombrar psicótico y pensarlo de otro lugar, y así. Sí, son muchísimas cosas. ¿Por qué no proponemos empezar por alguna? ¿Por cuál te gustaría? ¿Por esta última? Sí, la de humanidad. Sí. Vos ponés en las Esquirlas 9, quizás se trata de resucitar a la humanidad, sacarla de la muerte, traerla a la vida con sus ternuras, suavidades, memorias, utopías. O quizás se trate de dejarla hundirse en la nada con sus crueldades. Tal vez nazca, haya nacido, esté naciendo un común vivir que no se llame humanidad, que rehúse ese nombre. Sí. Algunas veces hemos citado acá alguien pregunta cómo sería irse de la humanidad. Digo que algunas veces hemos citado esa sentencia, o sea, ese grito de Susy Shock que dice no quiero pertenecer a esta humanidad. Creo que es exactamente así, ¿no? No quiero pertenecer a esta humanidad. No queremos ser más de esta humanidad. No queremos ser más, lo dice en plural, no queremos ser más. Sí. La cuestión de la humanidad nos viene inquietando hace un montón, ¿no?
No, estoy viendo que dicen disculpen de qué texto se trata. No sé si la pregunta es sobre la cita a Susi Shock o si es el texto que estás comentando último, que se llama Esquirlas, la novena entrega de Esquirlas, que se va a editar esta semana en la revista Dínata. Decía que el tema de la humanidad es un tema que nos inquieta mucho, sobre todo porque en nombre de la humanidad el siglo XX asistió a las situaciones más atroces de la civilización. Y en nombre de la humanidad acontecen cotidianamente situaciones atroces. O sea que la pregunta es si queremos pertenecer a esta humanidad, si queremos sostener la palabra humanidad, sobre todo no es solo por la palabra, es como para señalar que tenemos un desacuerdo con la vida tal como la estamos viviendo, cómo se está viviendo, tenemos un desacuerdo con la civilización, tenemos un desacuerdo que se intensifica con la situación de la pandemia, porque la situación de la pandemia pone a la vista algo que se intenta decir aquí, ¿no? El riesgo de la extinción de la vida. En ese sentido, ¿no? Hay algo que me parece que la pandemia pone a la vista, que es que no se trata solo, como dice acá, de una muerte personal. A mí me parece que ese es un punto que nos tiene muy conmovidos en los últimos años, más que conmovidos, estremecidos. El percibir de que no se trata solo de la vida o de la muerte personal, que la extinción de la vida es la extinción de la vida y no la vida propia. Y no solo significa que no es la vida propia porque estamos aludiendo a la vida de las cercanías queridas, también estamos aludiendo a la vida del aire, a la vida de las aguas, a la vida de la atmósfera, a la vida de las existencias que no hablan, a la vida, ¿no? Es decir, me parece que el cuestionamiento de la idea de la humanidad es también el intento de retornar a la idea de vida, a la idea de vida más allá de lo hablante, de lo humano, es decir, romper con esas fronteras entre lo humano y lo no humano. También hay muchas cuestiones en relación al cuestionamiento de la idea de humanidad. Lo que me deja incómodo respecto al cuestionamiento de la idea de humanidad es que hay pensamientos que no queremos, que me parece que son pensamientos que plantean el problema de la utilidad, del rendimiento, del beneficio, del cálculo, los pensamientos de las aulas del Capital, que denigran la idea de humanidad en el sentido académico, se denigra las humanidades. De hecho, nuestra carrera, la carrera de psicología, forma parte del campo de las humanidades y del campo de la salud. Siempre está en esa frontera, ¿no? De hecho, antes de formar parte del campo de la salud, formó parte plenamente del campo de las humanidades. Y las humanidades han sido desacreditadas, ¿no? Las carreras que son pensadas como carreras que piensan lo inútil o trabajan sobre lo inútil o que no son necesarias respecto de otras formas científicas que tienen un prestigio productivista. Entonces también ahí hay un tema que sería el cuestionar la idea de las humanidades en el sentido de eso que decíamos antes, de reponer la idea de la vida, pero al mismo tiempo
reivindicar aquello que se le critican a las carreras de las humanidades, ¿no? Reivindicar eso que se llama lo inútil. Que dicho así, si lo toma algún conductor de la televisión, va a decir que estamos reivindicando lo inútil y que cómo puede ser cuando hay tanta necesidad en la vida cultural y social de algo útil. Pero no, reivindicamos lo inútil en el sentido que vos planteabas. No sé si querés decir algo sobre eso, que sé que es un tema que, este, que tomaste en el hilo de la presentación que estuviste haciendo Sí, no, sobre el a mí valor de lo inútil. es algo que venimos rodeando ya desde hace bastante en la cátedra. Y ya por eso te decía, lo que veo es que hay una insistencia ahí. eh, Vos pones acá en las esquirlas la cita de Macbeth de Shakespeare, que dice, la vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se pavonea y se Ahí agita, se una... cortó. ¿A mí me siguen escuchando? Ahora volvió. Ahí estaba. Yo, Sí, me aparecía... yo Me durante aparecía. un momento no te escuché y vi que estaba reconectando la transmisión. Vi lo mismo, sí, sí, vi lo mismo. Pero bueno, ahí parece que estamos de vuelta. Te estaba diciendo de la cita de Macbeth de Shakespeare que vuelve a aparecer acá en las esquirlas, la que dice, la vida no es más que una sombra en marcha, un actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significan nada. Y más abajo vos ponés, esquirlas de miedo estallan cada día, no sonidos, ruidos que aturden, golpes que confunden las cosas y perturban los sentidos. Siempre se vuelve al momento astillado, no porque se lo recuerde o se lo piense, sino porque no se puede representar, porque duele sin palabras para ese dolor. Y muchas la conexión con lo inútil va por la cuestión de lo que decías vos antes en torno a lo utilitarista del capitalismo, pero también hay veces que se puede pensar desde este lugar de correrse de la búsqueda de representación, de interpretación, de entendimiento, y esto que escribiste en algún texto alguna vez, el vivir por vivir, el estar por estar, que no tiene que ver yo pensaba, ¿no? Con un momento donde siguen apareciendo clasificaciones y clasificaciones para tratar de atrapar todo lo que aparezca, todo lo vivo y lo que aparezca, porque es insoportable esa insistencia. Y más hacia la psicología, ¿no? Ahora, antes de comentarlo, la cita de Macbeth de Shakespeare, quería como hacer Sí, otra referencia al tema de lo inútil. Eh, sí, en el contexto del trabajo de enfermeras y enfermeros, sobre todo de enfermeras y enfermeros que, bueno, que trabajan en este contexto de pandemia y que trabajan en hospitales psiquiátricos o manicomios. ¿Siempre estás ahí, Vero, o se interrumpió sí? ¿Volviste? volví. No sé si es mi conexión o qué es. Sí, está rara hoy la conexión. No, no, decía, no sé si llegaste a escuchar que estoy pensando en la labor de enfermeras y enfermeros Sí, sí. que están instruidos a realizar una serie de acciones prácticas, ¿no? Tomar la fiebre,
tomar la presión, dar medicación, evaluar, anotar la medicación que se administró, que es una palabra que se usa en ese contexto. Y ahí se percibe, ahí el modelo médico, el modelo institucional, el modelo hospitalario, siempre entendió que el hablar, el escuchar, esa experiencia de escuchar a un paciente a la noche, escucharlo contar, escucharlo hablar y contar, ¿no? La necesidad de contar algo de la vida que ha vivido. Esas acciones son consideradas como, no se las declara inútiles, pero no se las declara despreciables, pero se las considera menores, o se las considera como lo que podrían hacer en lo que se llaman las horas muertas del hospital. Sí, sí. Y ahí también hay un intento de restituir, de usar la palabra inútil en el sentido casi provocador que tiene, ¿no? Una cosa que tuvo Julio Cortázar, de hacer una recopilación de acciones inútiles y darles un valor en la literatura del juego. El juego también como ese lugar de lo inútil, ¿no? Ese lugar, porque si no el juego se plantea como un juego de competencia, un juego donde se trata de ganar o perder, o de empatar, o de imponer una habilidad sobre otra. Pero si el juego queda a salvo de todas esas acciones que son inevitables también, pero si queda a salvo de todas esas acciones, o si esas acciones no se comen la alegría del jugar, ahí aparece lo inútil, ¿no? La risa como inútil, el deseo de jugar como el deseo de jugar. Inútil en el sentido de que no tiene ninguna utilidad de las requeridas en el campo del mundo actual, del mundo del capital. Es decir, como si fuera un derroche de alegría, una alegría que no produce nada más que el momento feliz. O el momento por ahí feliz es muy pretencioso. El momento del descanso, del común descanso en el jugar, que puede presentarse como la felicidad o no, pero tampoco sabemos qué es la felicidad, ¿no? Pero quería hacer ahora un comentario sobre la cita de Macbeth, que es una cita a la que uno vuelve siempre, y es en el momento en que muere Lady Macbeth, y luego de que se vienen cometiendo a lo largo de la obra muchísimas formas de daño, de crueldad, de traición, de asesinato. La lucha, por eso me parece que es la obra sobre la ambición de poder y la crueldad del deseo. Es decir, cómo el deseo queda seducido o atrapado en la acción en la acción cruel. Y cómo la crueldad tiene relación ahí en la obra con la ambición de poder. Entonces me parece que en ese contexto, luego de una lucha vertiginosa por el poder, la muerte de Lady Macbeth es un golpe en la obra, porque ella había como liderizado en el matrimonio, la ambición en ese matrimonio. Y entonces la reflexión es que, bueno, ¿qué queda de una vida, no? Entonces ahí el personaje tiene como un monólogo que dice, bueno, la vida no es más que una sombra en marcha. Esa idea que ni siquiera una sombra que queda inmóvil como una marca, sino en marcha, una sombra que se esfuma, de la que parte todo el tiempo. Y después dice, y esta es una frase muy propia de la dramaturgia de Shakespeare,
es un mal actor que se pavonea. Se pavonea en el sentido de que muestra las plumas y siente el poder que siente el actor en el escenario y se agita, y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él, ¿no? Esa idea de que ese momento, es decir, la vida como teatro es una presencia constante en las reflexiones shakespearianas, ¿no? Como teatro, como espacio pasajero, como actuación, como papeles, que es una época en el 1600, no hay una idea de la personalidad, ni del yo, ni lo propio como ahora, ¿no? Entonces es más fácil plantearse eso de que es una escena donde los papeles que representamos duran lo que dura una sombra en marcha. Y en el contexto de eso dice, la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Es como el remate, es el remate, ¿no? De ese monólogo. A mí me parece que en este caso yo traje la cita pensando en la idea de ruido y de furia. Y plantear esa relación con el ruido, que ni siquiera es un sonido, Sí. ese momento de aturdimiento que me parece que vivimos, sí, porque yo podría decir, es un momento donde vivimos un estado de aturdimiento y está bien que sea así. Es decir, el mundo es como si gran parte del mundo, y cuando digo el mundo serían las voces que tienen poder en el mundo, que están tratando de significar y darle sentido a lo que pasa, de imponer un sentido, que son las voces que nos llegan a través de los lugares autorizados para decir qué nos está pasando, ¿no? La televisión, algunas figuras autorizadas. Esas voces se niegan a aceptar el aturdimiento, me parece que tratan de explicarlo, tratan incluso de enojarse con el COVID, con los gobiernos que deciden acciones de mayor protección a la población, no sé, bueno, ahí aparecen muchísimas cosas, pero yo quisiera como destacar que a mí me parece que hay una resistencia al aturdimiento y que situaciones como estas, que son como un golpe a la cotidianeidad, como es un golpe a la universidad, esta misma clase o después de clase, porque no es una clase, la llamamos después de clase para también dar cuenta de ese estado de aturdimiento en el que estamos. Es decir, esa confusión, ese estar perdidos después de un golpe. En ese estado estamos y en ese estado se confunden y perturban los sentidos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que los sentidos están perturbados como si no... yo siento esa sensación cotidiana. Lo que pasa es que inmediatamente tratamos de transformarla en decir, estamos cansados, es mucho encierro, pero antes de llenarlo con un significado, hay esa perturbación, ¿no? De no ¿Sabes que saber. yo, en relación con esto, cuando leía esta parte, también pensaba cómo lo astillado, digamos, lo que vos venís planteando de que pandemia, lente de aumento, que aumenta o magnifica o deja muy al desnudo lo que viene pasando y lo que ya venía pasando. Entonces me acordaba de cómo en las escuelas aparece como el mandato de hay que hablar, ¿no? De que si pasa algo que justamente deja sin palabras, sea, qué sé yo, el suicidio de un pibe, alguna pelea, con algún llanto desesperado que necesita irse del aula y demás. A mí me pasaba que me los mandaban al DOE, al Departamento de Orientación, o me pedían a mí que vaya a hablar yo con los chicos. Y siempre, cada vez más me aparecía como la interpelación de que no necesariamente se trate de hablar, porque está como este mandato de que hay que poner palabras, que hay que interpretar, que hablar cura, que hablar sana,
y no siempre, no todo el tiempo, y creo que en este momento ese mandato vuelve a aparecer, como rápidamente querer entender y querer poner palabras a lo que estamos pasando, que es difícil, tiene un montón de variables al mismo tiempo, pero que a menor escala en nuestra profesión es uno de los imperativos que aparecen. Tenés que saber lo que pasa y poder poner palabras a eso que no se sabe de todo, pero que hay que saber de qué se trata. Claro, ahí es muy importante esto que observás, porque el dar la palabra a lo que está pasando es como el reflejo que tenemos quienes trabajamos en este espacio, en educación, en la clínica hospitalaria, en los consultorios, en los barrios, en los espacios comunitarios, caminando los territorios. Tenemos esa idea de dar la palabra, pero justamente la cita de Shakespeare apunta a ese punto donde en el aturdimiento es un momento lleno de ruido y furia, no de sonidos, ni siquiera de pensamientos, sería como sensaciones en estado de ruido. Y me parece que ahí eso es muy parecido a esas situaciones que el psicoanálisis llamó traumáticas, que son circunstancias donde hay un golpe, hay un accidente, hay una intensidad que no puede, que supera la capacidad de recepción de un cuerpo, de una sensibilidad. O sea, una intensidad que no se puede representar. Y si no se puede representar, no se puede nombrar. Entonces, son dolores que duelen sin palabras para ese dolor. Como el suicidio de un chico. Es decir, ahí hay un ruido y al mismo tiempo una furia. La cercanía de la palabra ruido y furia restituyen algo de ese estado de aturdimiento, ¿no? Porque viste que en ese estado de aturdimiento se puede decir que ese dolor nos inmoviliza. Pero sí. No es pero si es una inmovilidad, se la llama también rigidez, porque es una inmovilidad que no es un descanso, no es una suspensión, es una inmovilidad furiosa, por decirlo así. Es muy difícil habitar ese estado de inmovilidad. Y lo relaciono con esas experiencias que muchas veces escuché en el hospital de vidas que han pasado por intensidades que no se han representado nunca. Entonces, la pregunta que yo creo que nos hacemos es, frente a ese estado de aturdimiento, esa forma de ruido y de furia, esa forma o ese estado sin forma, por decir así, ¿no? Un estado donde no hay una forma porque no hay representación, donde no hay modo de nombrar, donde no hay recuerdo de lo que ocurrió, porque hay solamente ruido y furia. ¿Qué tipo de cercanía es posible en ese momento, ¿no? Y a eso yo respondería con lo que en algún momento decía Jean Aury, del estar ahí. Y yo lo traduciría más como un común estar, ¿no? Un común estar. Un común estar en cercanía, que a veces puede ser sin palabras, porque la cercanía no necesita del parloteo. La cercanía necesita de volviendo al tema de las enfermeras y enfermeros, no se trata de que se acerquen a hablar con el paciente, a tirarle de la lengua, a provocar que cuenten algo, a interrogar, y a veces ni siquiera de preguntar si la pregunta puede ser vivida como una presión, sino de un estado de disponibilidad escuchante, de un estar ahí en estado de disponibilidad, ¿no? Y me parece que no hay otro modo de
de abrazar el ruido y la furia. Y digo abrazar porque si bien no se lo puede nombrar, se lo puede abrazar. Ahora, ¿cómo se abraza un ruido y cómo se abraza ese ruido entrecruzado con furia? Esa es una pregunta que tenemos que sostener, porque no se resuelve solamente abrazando otro cuerpo, porque eso sería muy... Y yo no estoy objetando el abrazar un cuerpo, pero se trata además de abrazar ese vacío, porque esa ausencia de representación. Y bueno, la expresión de Shakespeare me parece que en ese sentido retorna muchas veces, retorna en muchos momentos y en distintas épocas, retornó como recuerdo, como referencia, pero en este en particular me parece que es una buena cita para acompañar lo que nos está pasando. Y el otro plano que hay en la cita es el de la crueldad, porque es la obra de la crueldad. Y yo creo que también estamos aturdidos de la capacidad de crueldad que tiene la civilización en la que vivimos. Y ese es un tema, no es un tema, también es un estremecimiento más que un tema.